estamos de vuelta con más de este programa especial y de inmediato, sin perder más tiempo, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, el diputado de la Asamblea Nacional por el circuito número 3 del estado de Trujillo, es Loendry Mateus Pérez. Bienvenido, diputado, en primer lugar, a este espacio, agradecidos además con su presencia. Y me gustaría comenzar un poco analizando la sesión ordinaria del día de ayer, la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, donde uno de los puntos a debatir fue precisamente el tema de Tumeremo, de los mineros en Tumeremo. Algunas decisiones se tomaron allí. Precisamente va a ser el diputado Loendry quien nos va a explicar un poco el porqué de la posición asumida por los diputados de la patria y un poco lo que se está intentando lograr o abonar desde la Asamblea Nacional. El día de ayer, diputado, precisamente fue creada una comisión especial en el Poder Legislativo que va a investigar los hechos ocurridos en Tumeremo, donde, por cierto, los diputados de la patria salvaron por su voto en la aprobación de este punto y decidieron además pues no participar en dicha comisión. Bueno, sí, entre todo, pues muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Realmente muchas gracias por la invitación a esta nueva NTV, ¿no? La NTV del pueblo legislador. Y que realmente, mira, nosotros estamos viendo cómo no solamente en estos últimos días en la Asamblea Nacional se ha venido haciendo más lo que de una u otra forma está planteado dentro de la agenda golpista de esta derecha que tenemos nosotros, lamentándolo mucho en este momento de manera circunstancial en la Asamblea Nacional. Y eso parte también porque, bueno, causa bastante suspicacia que precisamente el día que se está activando el motor minero de los 14 motores que ha anunciado el presidente Nicolás Maduro para superar lo que es la emergencia económica en nuestro país, se suceden o se denuncian hechos allá en el estado de Bolívar, en este caso allí en Tumeremo, y que realmente, bueno, vemos nosotros como los diputados de la derecha toman inmediatamente esa acción y vienen en una plenaria sin ni siquiera discutir en la comisión como tal, el trabajo de comisión que precisamente son los miércoles, pero ni siquiera se discute pues, en la comisión permanente que tiene que ver con todo lo que tiene que ver el trabajo de lo que es la minería, en ese caso sería la comisión de ambiente, sino que se van directamente a la plenaria a hacer denuncias donde comienzan haciendo énfasis en los supuestos 28 desaparecidos que hay, que supuestamente han encontrado una buena cantidad de fallecidos y que además vemos nosotros también como ellos hablan de los casos, es decir, que dicen que bueno, que se fueron utilizadas camionetas de tal color, que hubo una buena cantidad de personas quienes dispararon contra un grupo, es decir, que son acusaciones directas y hay que preguntarse el por qué o cuáles son las fuentes que ellos tienen para hablar de esta manera con tanta seguridad en cuanto a los hechos cometidos, supuestamente cometidos en este municipio y que realmente, bueno, mira, nosotros hemos visto también como ayer incluso se le hacía el señalamiento al compañero Héctor Rodríguez directamente a uno de estos diputados que inició prácticamente el debate y a otros que intervinieron durante el debate, que prácticamente todos son del estado de Bolívar y todos se presentaban el tema y a su vez se presentaban prácticamente como candidatos a la gobernación del estado. Y eso es otra cosa que decirle, que ellos no están allí por debatir los temas que vayan direccionados a solucionar algunos problemas de la población y de la sociedad venezolana, sino que están también precisamente con sus proyectos personales, partidistas o propios como tal. Y bueno, y allí nosotros veíamos cómo bueno, se hacían señalamientos bastante duros en contra de las autoridades militares de nuestro país, es decir, ellos prácticamente culpando a lo que son las Fuerzas Armadas Bolivarianas de nuestro país de los hechos cometidos allá, que algo bastante delicado, pues, hacer ese tipo incluso de presunciones, pero eso pasaba de la presunción al señalamiento directo, donde bueno, se estaba prácticamente diciendo que habían sido precisamente nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana quienes habían cometido estos crímenes, y que nosotros allí, cuando ellos nombran aquel acuerdo donde precisamente está presidido por uno de estos diputados, que nosotros sabemos muy bien que en el estado de Bolívar está señalado por pertenecer y ser cabecilla de estos grupos mafiosos que de una u otra forma los han hecho vivir durante toda su vida de lo que es la minería ilegal dentro del estado de Bolívar. Nosotros por el bloque de la patria decidió no participar en esta comisión, donde además también, bueno, le informaba al país el compañero Héctor Rodríguez que
que estábamos, por supuesto, con la familia de estas personas desaparecidas y que vamos a apoyar el 100% de lo que son las investigaciones que está llevando a cabo nuestro gobierno bolivariano, encabezado por nuestro presidente constitucional, camarada Nicolás Maduro, y que por supuesto, bueno, mira, ya hay más de 1.200 efectivos militares con esta zona especial que se ha creado, una zona militar especial allí en este municipio del Estado de Bolívar y en todo el Estado de Bolívar para la búsqueda precisamente de estas personas y que nosotros estaremos acompañando, sea cual sea el resultado de estas investigaciones, donde además están participando diferentes comisiones integradas por el 6CPC, por el SEBIN, por el BIN, es decir, todos los organismos de inteligencia de nuestro país para dar precisamente con los hechos y esclarecer ante toda la patria, ante el Estado de Bolívar, los hechos que realmente han ocurrido allá en este estado como tal, porque sabemos nosotros también que hay muchos paramilitares allí, tenemos nosotros grandes componentes y grandes pruebas pues, de la presencia paramilitar, paraco, también levantando mucho en el Estado de Bolívar y que sabemos nosotros que incluso estas personas, estas redes de terrorismo son las que manejan de la parte ilegal lo que es toda la parte minera ilegal que sale del Estado de Bolívar, minerales que se estaban perdiendo, también como se habían ido perdiendo incluso a través de la frontera colombiana, como se habían ido pues, trayendo parte de lo que era la comida y el combustible hacia Colombia, igualmente lo vemos nosotros en el Estado de Bolívar, pero en este caso con los minerales preciosos que tenemos allí y que también, fíjate, hubo una reunión precisamente en ese marco de la activación del motor minero, donde 153 empresas transnacionales llegaron a nuestro país para hacer el evalúo para ver la cantidad de reserva en oro que tenemos nosotros allí en el Estado de Bolívar, igualmente de diamantes, y precisamente causa esa suspicacia también de nuevo de que bueno, se trate este tema y que pasen los hechos que supuestamente pasaron, que están denunciando los familiares, y que nosotros por supuesto nos hacemos solidarios como bloque de la patria con todos los familiares y por supuesto abogamos porque las investigaciones lleguen a su fin y que se esclarezca todo este tema en el Estado de Bolívar. Fíjese, diputado, fíjate, Eric, que me gustaría ya para darle la palabra a Eric, que además desde esta semana estamos aquí desde el lunes. Estamos nosotros, diputados, hablando acerca de esto, ¿no? Y sobre todo del trasfondo, sin desmeritar, por supuesto, sin restar la importancia al tema reciente del pasado viernes 4 de marzo, pero detrás del 4 de marzo existe toda una historia